Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a hablar, como les decíamos, sobre los tatuajes en Montevideo, básicamente. Vamos a ver que cada vez se ha vuelto más un mercado profesionalizado, donde hay un grupo de tatuadores que viven ya de lo que ellos consideran es un arte, es su profesión. Hablamos también con psicólogos que han trabajado y están estudiando el tema de los tatuajes aquí en Uruguay, y también a un semiólogo para ver cuál es la profundidad que tiene hoy esta práctica entre los uruguayos. Lo vemos. Cada vez es más común ver gente tatuada en Uruguay, no importa el sexo, la edad o la profesión. Si bien todavía existen algunos prejuicios, los tatuajes se han masificado. Artistas, deportistas o periodistas, entre otros, no son ajenos a esta tendencia y muestran orgullosos a través de los medios las marcas en su piel. La pregunta es, ¿el tatuaje es una moda pasajera o llegó para quedarse? Bueno, Fernando, contame, ¿cómo observás el fenómeno del tatuaje? Por lo que hemos estado viendo, existe una expresión real en cuanto a la cantidad de gente que se va a tatuar, y sorprende la variedad de edades, de perfiles, de la gente que se está haciendo tatuajes. ¿Cómo se puede observar eso? Imposible negar, como bien decís, el cambio cuantitativo. Pasa de lo que se llama en lingüística el término marcado al no marcado. Quiere decir algo que es llamativo, algo que tiene adicional, cualquier fenómeno, a algo que sería naturalizado, donde es más común que exista, y sobre todo en los llamados clásicamente referentes, jugadores de fútbol, ni que hablar de los músicos de rock and roll, quizás adelantados al respecto, pero digamos así, la tinta baja al río, jorobando con aquello de la sangre, ¿no?, que llega al río, porque empezamos a ver a la clase media, que es lo fundamental, personas que difícilmente uno concibe son músicos o artistas, ¿verdad?, que no tienen una vida, llamamos así, más de exhibición ante los medios, que empiezan a lucir, a llevar en su cuerpo esos signos, que me gustaría empezar diciendo, tienen una paradoja. Son signos superficiales y profundos. ¿Por qué? Son superficiales en cuanto como la ropa son externos. ¿Pero por qué profundos? Porque dentro de algo tan temporario, efímero como la vida humana, nuestro cuerpo como manifestación más visible de esa vida, son duraderos. Es decir, no hay atrás. ¿Se habla de una tolerancia social diferente? Sí, yo creo que sí. Es una práctica que en la medida que ha sido aceptada por los estratos dominantes de alguna manera, tiene cierta aval con algunas restricciones y algunos matices, ¿no?, de algunas zonas. Hoy hablamos del tema de las manos, seguramente el cuello también creo que todavía genera cierto rechazo, ¿no?, pero creo que está mucho más aceptada que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué puede haber pasado eso de que se haya ido de alguna forma ablandando la propia mirada de la sociedad sobre ese fenómeno? Bueno, yo creo que son múltiples, obedece a múltiples causas, ¿no? Una de ellas seguramente tiene que ver con que figuras relevantes, ¿no?, de los medios o del deporte están cada vez más propensos, ¿no?, a iniciarse en la práctica del tatuaje, y eso genera evidentemente un impacto en la opinión pública. También creo que estamos asistiendo a una cultura de la imagen, y una cultura de la imagen evidentemente no rechaza tampoco, ¿no?, el tatuaje, que es fundamentalmente marcar el cuerpo, ¿no?, para ser mostrado. Entonces creo que son distintos elementos que van confluyendo a una aceptación siempre, ¿no?, con matices de la práctica del tatuaje. Contame, ¿cuánto hace que tatuás? Hace 18 años, pero profesionalmente hace 12 años que tatúo. ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a hacerte un tatuador? Y yo desde muy chiquito lo que hacía era dibujar, y cuando era chiquito le decía a mi mamá que quería vivir de la pintura, ¿no?, de ser pintor. Y en este país vivir de la pintura era una mala palabra. Por ahí fue el medio que encontré cuando llegué a mi adolescencia de poder empezar a hacer los dibujos en la piel. Una moda es algo que dura en invierno, un verano, un año, capaz. El tatuaje me parece que se vino para quedarse, y tal vez sí tenés tatuajes que estuvieron de moda, que van a estar de moda y que hoy por hoy están de moda.
por ejemplo, hace unos años era la letra china, yo qué sé, un delfín, qué sé yo, una lagartija. Hoy por hoy el tatuaje me parece que no es tan una moda, sino que es más bien algo que va a trascender, ¿verdad?, con el tiempo. El tatuaje es un signo de identidad, no me cabe la menor duda al respecto. Y no nace hoy, sí nace hoy la moda, la tendencia a llevarlo en personas, como decíamos, que no son las típicas o esperables, pero es parte, fíjate, de un fenómeno que empieza en el siglo XVIII. La gente ya no quiere ser como los demás. Una especie de deuda con la vida es separarte, diferenciarte, llegar a tener un estilo propio. Y qué mejor que hacerlo a través de la ropa, del cabello, y hoy de algo que, insisto, sería indeleble, una marca muy fuerte a fuego de quién sos o de quién querés ser tomado como, es decir, a qué grupo, con qué elemento te identificás. Contame cuánto hace que tatuás. En este local estoy hace 15 años y antes de acá 3 años en otro. Hace 18 años que trabajo tatuando. Hay una evolución bastante grande en el tatuaje acá en Uruguay. Somos muy conservadores en un montón de cosas. Acá cuando yo empecé a tatuar se hacían muchos tatuajes en negro y gris, no se usaba mucho color. Hoy en día la gente se está animando más a hacer cosas grandes, más coloridas. Los países vecinos, Argentina y Brasil, por ejemplo, hace años ya usan cosas muy coloridas, tatuajes grandes, y acá recién ahora se está comenzando hace unos años a verse ese tipo de trabajo. Ha cambiado bastante, sí. ¿Podés tirarnos una idea de cuánto puede haber aumentado la demanda de tatuajes acá? Hablo siempre, obvio, a manera de mi estudio, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo que cada año, por ejemplo, un promedio, si en el día trabajás 1 o 2 trabajos por día, al otro año vos, de alguna de esas personas que haces, vuelve, porque suele venir nuevamente las personas, más la gente que viene nueva. Entonces que cada año se está aumentando un poco el trabajo, o sea, siempre está creciendo. No hay manera de ir para atrás, básicamente. ¿Han cambiado las edades de la gente que se tatúa? Y eso es un poco tabú, ¿no? Yo creo que hay una generación que conoció el tatuaje, que conoce el tatuaje y hoy por hoy se anima a hacérselo. Yo he tatuado gente de 70, 75 años sin ningún problema y se han tatuado la cara de la madre. No es que se hayan hecho algo chiquitito por decir me tatué. No me muero sin tatuarme, no. Yo he tatuado gente muy mayor. ¿Hay algún consejo o vos podés dar un consejo? No, mirá, no te hagas esto. ¿Te ha pasado o no? No, yo por ahí tal vez lo que no recomiendo nunca es hacerse algo tan explícito como el nombre de la compañera, de la novia, ¿no? Eso, o la cara de ella, ¿verdad? Tal vez algo no tan explícito, porque después uno la puede pilotear si se hace una rosa en nombre de ella, ¿entendés? Pero ya para poderlo cubrir, un tipo que se tatuó Claudia en el brazo e intentarlo cubrir, la verdad que eso estéticamente no queda bien. El querer cubrir algo tan grande, ¿no? ¿Te ha pasado eso, ese tipo de situación? Sí, todo el tiempo pasa. Eso pasa todo el tiempo. La gente es muy enamorada. La gente es muy enamorada y por ahí se tatúa así, muy seguido ese tipo de cosas. El tatuaje, más allá de las motivaciones puramente estéticas, también obedece a elementos que tienen que ver con tramitar situaciones importantes en la vida de los sujetos, ¿no? Es decir, si uno va a llevar algo para toda la vida, la mayoría de las personas intenta que sean hechos significativos, ¿no? Pero no solamente por mostrarlo, sino también como una manera de tramitarlo, ¿no? O sea, de llevar algo de ese evento que a veces los marcos simbólicos no permiten procesar. La gente de repente ya no quiere, ya no se casa, pero de repente se tatúa una alianza, ¿no? Es decir, el pacto simbólico del matrimonio en el registro civil tiene menos eficacia simbólica, pero sin embargo la gente refrenda su compromiso en la carne, ¿no? O sea, marcando el cuerpo. El tatuaje, fíjate, es el cuerpo relatado.
Es decir, ¿qué se tatúa la gente? ¿Qué elige para tatuarse, ¿no? Es decir, difícilmente pueda llamarse un accesorio, un adorno. Eso es una tentación, por eso insisto que son signos superficiales y profundos. Va a elegir un episodio de su vida, va a elegir un afecto, una conmemoración. Yo te diría que es un monumento sobre la carne, es decir, una lucha contra el tiempo, de vuelta, nada más efímero que la vida, pero el tatuaje sería una lucha contra lo efímero porque perdura. ¿Qué quiere la gente tatuarse? Y bueno, eso también es muy variado. Normalmente la gente está buscando hoy en día simbolismos. La gente viene directamente, te cuenta un poco la historia, hacemos casi de psicólogos y le dibujamos algo en base a lo que quiere. Por supuesto que nos pasa muy seguido de preguntarle a la gente si está seguro, a veces no solo por la cara, de tatuarse la mano también puede ser perjudicial, puede ser perjudicial, depende del trabajo, depende de la persona. Siempre le comentás si está seguro o esas cosas, pero vos lo comentás, creo que el que toma la decisión final es la persona. ¿Cuánto puede salir un tatuaje? Si tuvieras que darle idea a la gente... Es difícil también, muy así nomás, pero un trabajo, lo que ronda promedio, no vamos a hablar solo de mi estudio, en general, un trabajo puede rondar entre 500 y 1000 pesos, un trabajo promedio, lo que se suele hacer como una cosa mediana. Los precios a veces no van por tamaño, como algunos consideran, va por la dificultad del dibujo y los materiales que se descartan. Porque vos podés hacer un trabajo grande, pero que es muy sencillo y se descarta poco material. Y podés hacer algo chico y que sea de mucho material descartable, de mucho gasto. Uno puede pensar ahí como una dicotomía, ¿no? Si uno se tatúa para diferenciarse o se tatúa para formar parte. Sí, sí. Algunos hablan de esa paradoja de la defensa de la uniformización, ¿no? Es decir, uno se personaliza, pero para parecerse a los otros, ¿no? Y esa es seguramente la paradoja y por eso es una tramitación compleja, ¿no? No es solamente el acto estético, sino tramita elementos psíquicos importantes e interesantes. ¿Eso puede convertir esto nuevamente en un ritual de estas sociedades, de estos tiempos o no? Y bueno, vamos camino a algo que seguramente empieza a procesar cosas, ¿no? Cada vez está más extendida la práctica en muchas mujeres cuando son madres de tatuarse el nombre de sus hijos. No sé si eso va a ser una tendencia que se va a generalizar, pero es claro que es un fenómeno bastante extendido. No sé, eso es como muy difícil de poder entrever hacia dónde vamos porque hay el vértigo, ¿no? Creo que de civilizatorio a veces no permite hacer anticipaciones muy claras, ¿no? Yo diría que la moda es como un virus implacable. No hay forma de inmunizarse contra ella. O sea, la moda afecta a teorías, cosas serias o cosas aparentemente, no creo que sea muy trivial el tatuaje por todo lo que dijimos, pero que seguramente es cierto lo que decís, en un tiempo puede llegar a cambiar eso y las personas ya no tatuarse tanto o no tatuarse más o ser de vuelta como los marinos, los presos, en fin, grupos pequeños y marginales. Pero más allá de eso, creo que hay una expresión muy arraigada, ¿no es cierto?, que haría que es una especie de nueva conquista sobre el cuerpo. Es como una forma de autocontrol, es decir, yo hago esta suerte de proclama. Ahí va, es una especie de proclama el tatuaje, ¿no? Proclamo mi adhesión a tal ideología o a la memoria de un familiar, un padre, ¿no? O a ese momento en que descubrí el amor, ¿no? El tatuaje está aquí para quedarse, no es invulnerable a la moda, pero tengo el presentimiento de que esa sociedad que nace, esa tendencia social del siglo XVIII, que es la expresividad, expresarse al máximo, con la música, con el cabello, en fin, el tatuaje llegó para quedarse. Y muestran orgullosos a través de los medios las marcas en su piel. La pregunta es, ¿el tatuaje es una moda pasajera o llegó para quedarse? Fernando, contame, ¿cómo observás el fenómeno del tatuaje? Por lo que hemos estado viendo, existe una expresión real en cuanto a la cantidad de gente que se va a tatuar y sorprende la variedad de edades, de perfiles, de la gente que se está haciendo tatuajes. ¿Cómo se puede observar eso? Imposible negar, como bien decís, el cambio cuantitativo. Pasa de lo que se llama en lingüística el término marcado
al no marcado, quiere decir algo que es llamativo, algo que tiene adicional, cualquier fenómeno, a algo que sería naturalizado, donde es más común que exista, y sobre todo en los llamados clásicamente referentes, jugadores de fútbol, ni que hablar de los músicos de rock and roll, quizás adelantados al respecto, pero digamos así, la tinta baja al río, jorobando con aquello de la sangre, ¿no?, que llega al río, porque empezamos a ver a la clase media, que es lo fundamental, personas que difícilmente uno concibe son músicos o artistas, ¿verdad?, que no tienen una vida, llamamos así, más de exhibición ante los medios, que empiezan a lucir, a llevar en su cuerpo esos signos, que me gustaría empezar diciendo, tienen una paradoja. Son signos superficiales y profundos. ¿Por qué? Son superficiales en cuanto como la ropa son externos. ¿Pero por qué profundos? Porque dentro de algo tan temporario, efímero como la vida humana, nuestro cuerpo como manifestación más visible de esa vida, Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a hablar, como les decíamos, sobre los tatuajes en Montevideo. Básicamente vamos a ver que cada vez se ha vuelto más un mercado profesionalizado, donde hay un grupo de tatuadores que viven ya de lo que ellos consideran es un arte, es su profesión. Hablamos también con psicólogos que han trabajado y están estudiando el tema de los tatuajes aquí en Uruguay, y también a un semiólogo para ver cuál es la profundidad que tiene hoy esta práctica entre los uruguayos. Lo vemos. Cada vez es más común ver gente tatuada en Uruguay, no importa el sexo, la edad o la profesión. Si bien todavía existen algunos prejuicios, los tatuajes se han masificado. Artistas, deportistas o periodistas, entre otros, no son ajenos a esta tendencia